Buenos días todavía, hermano Víctor Navar, hermano Sea Saucedo. Gracias por su tiempo y por su disposición. Hermano Víctor, por leer la tesis de Argenis, ahí sus herejías, ¿verdad? Y hermano Oseas, gracias. Hermano Oseas, gracias por entrar como sinodal externo, ¿ok? Argenis, pues felicidades por llegar hasta este momento. Vamos a iniciar con una oración. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Quiero suplicar que bendigas esta actividad que pueda ser para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Bendice a Argenis, dale sabiduría, dale gracia, dale las palabras adecuadas y correctas para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Rogamos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Argenis. Sí está proyectado, ¿verdad? Bueno, buenos días. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos permite llegar hasta este punto de la carrera. Mi nombre es Argenis Gregorio Durán Salas y mi tesis, la elaboración de mi tesis fue acerca del ministerio del Espíritu Santo. Es una bendición para mí poder compartir y bueno, agradecer a Dios también primeramente agradecerle al Señor que durante estos 4 años me dio muchas fuerzas, mucha gracia en tiempo de desánimo o de nostalgia por mi familia, entre otras cosas. Dios me dio mucha gracia y bueno, gracias a Dios. También por mi mamá, agradezco a mi mamá por sus oraciones, su amor y su apoyo desde la distancia. A pesar de que está lejos, ella iba a venir, teníamos planes de que viniera, pero por circunstancias de las aerolíneas, entre otras cosas, pues no pudo venir. Sin embargo, su apoyo para mí ha sido muy especial, su amor. También agradecer a mi tío Francisco, que es un apoyo espiritual para mí, tremendo ejemplo de amor a Dios, de servicio. Él fue el que me dio a Cristo y él tiene mucha parte en mi vida y también agradecer a Dios por él. Y claro, también estos 4 años, agradecer a Dios por este tiempo y a todas las personas con las cuales Dios me permitió aprender, todos los profesores del colegio bíblico. Gracias a Dios por el pastor Ramos, por el hermano Rocha, por el hermano Gabriel y también al hermano Daniel Milán por ayudarnos a elaborar este documento de investigación de una manera sistemática, ordenada, concisa, por todas las correcciones también. Y el propósito, cuando me planteé el año pasado o en los semestres pasados de que hoy iba a tocar el tema de la tesis, y bueno, pensaba en el Espíritu Santo por la importancia que tiene esta doctrina hoy en día en la iglesia. Todas las doctrinas son importantes, pero hay doctrinas que no son tan comunes enseñadas en las iglesias. Y la finalidad de mi investigación, el propósito de mi investigación fue aprender más, poder conocer más al Espíritu Santo, su persona, y demostrar que el Espíritu Santo es un asunto práctico. La doctrina es algo muy práctico, no es algo místico, no es totalmente práctico, que todas las personas, todos los cristianos, yo creo que tenemos el derecho y el deber de conocer a la tercera persona de Dios, al Espíritu Santo. Entre otras cosas, creo que la mayor razón, hermanos, por la cual escogí este tema es por la falta de conocimiento, porque quería saber más. El hermano Milán me decía siempre, escoge un tema donde tú quieras aprender, porque un tema que ya sabes de qué te va a funcionar. Busca un tema que tú veas que vas a aprender porque vas a investigar. Y así fue en la elaboración de esta tesis. Conocer más, poder aprender más y también compartir lo aprendido. El versículo clave para la elaboración de la tesis fue Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es increíble, hermanos, el contraste que el apóstol Pablo hace con una persona borracha o que está
controlada por los efectos del alcohol, a los efectos y el control que una persona le puede dar de su vida al Espíritu Santo. Y este versículo fue de mucha bendición para mí porque es un contraste muy drástico, pero Dios en este versículo habló a mi vida dándome a entender que así como una persona es controlada por el efecto del alcohol y una persona cuando está borracha no coordina bien, porque evidentemente el alcohol es el que hace la diferencia, así nuestra vida, toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, aún así nuestra forma de servir a Dios debe estar controlado o controlada por la llenura del Espíritu Santo. Y este fue el versículo que me impactó. Utilicé algunas fuentes de Schaeffer, algunas referencias de John MacArthur, de teología sistemática, y lo que más utilicé para estudiar algunos versículos fue el léxico griego de Tyers. Está en inglés, ahí estuve traduciendo del inglés al español algunas palabras que no entendía, y claro que sí, también la concordancia Strong me ayudó a buscar algunas referencias, y lo que más utilicé fue el léxico griego para entender el significado de algunas palabras, no solamente el significado, sino eh, el tiempo y la voz en griego dejan mucho que decir del texto bíblico. Y mi tesis está compuesta por 4 capítulos. En el primer capítulo hablo sobre la importancia de entender la deidad y la personalidad del Espíritu Santo. Hoy en día, aquí en México y en otros países latinos, dicen que el Espíritu Santo es mujer. Y en mi tesis hago un pequeño planteamiento un planteamiento bíblico, un fundamento bíblico para contradecir o debatir esta falsa doctrina que hoy en día en iglesias se está levantando. Como la palabra Espíritu Santo, espíritu es neutro, muchos falsos maestros dicen que es mujer, que no es hombre, entre otras cosas, y son cosas que son situaciones y enseñanzas que dañan el fundamento bíblico. En el capítulo 2 cómo estudio cómo el Espíritu Santo tuvo parte en la historia, en la inspiración de la Biblia, en la creación, cómo utilizó a los hombres en el Antiguo Testamento, cómo utilizó al Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo tuvo acción en el Señor Jesucristo y cómo lo tiene hasta el día de hoy en el creyente y en el incrédulo, convenciéndole, redarguyéndole y su obra en cada parte de la historia, aún así hasta el regreso de Cristo. Y por último, una pequeña conclusión, una vida llena del Espíritu Santo. En este capítulo hago énfasis en la necesidad que tenemos como hijos de Dios de vivir conectados al Espíritu Santo, siendo llenos de su poder, de Él, a través de la llenura, a través también de aplicar y ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo y poder ser de bendición a otros. Creo que uno de los aprendizajes más los principales, los primordiales, yo creo que fue elaborar este documento, las correcciones, los formatos, y puedo decir que aprendí, y gracias hermano Milán, aprendí a hacer un documento ordenado, basándome en reglas y aprender, pude aprender, gracias a Dios, más sobre esta doctrina y entender la necesidad que yo tengo de Dios, porque estudiando el Espíritu Santo me di cuenta que la necesidad que yo tengo de Dios personalmente y las áreas que yo le tengo que dar a Dios en mi vida para que sean llenas por su Espíritu. Y un último aprendizaje creo que fue caminar más caminar más con Dios, entendiendo ahora mucho más al Espíritu Santo y poder cederle áreas de mi vida, darle todo el control. Muchas veces, algunos cristianos tratan al Espíritu Santo como un huésped. Un huésped pues solamente tiene acceso a ciertas áreas de la casa,
Y muchos cristianos, a veces, me incluyo, a veces tenemos al Espíritu Santo así, le damos el control de nuestra casa, de nuestra vida, solamente de ciertas áreas. Y estudiando esto me di cuenta que Dios quiere que le demos todo, todas las áreas. Y uno de los retos que esta investigación me dejó, pues, es hacer una guía de estudio y de enseñanzas para que el creyente las pueda compartir en la iglesia, unas clases de escuela dominical. También algo que me incentiva es poder animar a otros a estudiar las doctrinas fundamentales de la Escritura, incluyendo la del Espíritu Santo e incluyendo la de Cristología, entre otras más. Hay gente que a veces que no tiene miedo a estudiar o a indagar poquito, también porque no saben. Y uno de mis retos es eso, poder animar a otros para que puedan estudiar la doctrina bíblica. Y lo más importante, creo que lo que más tiene más responsabilidad en esto es permitir y que mi vida pueda ser un reflejo del poder del Espíritu Santo en mí y a través de mí, en mi servicio a Dios, también como también en mi vida personal, en mi trabajo, en mis relaciones, en todas las áreas de mi vida, en el área familiar. Y bueno, agradezco a Dios, como, como dije al principio, por estos 4 años de preparación. Aquí culmina una pequeña etapa de lo que ahora viene parte de lo que Dios me llamó. Y bueno, es imposible poder concluir en una presentación todo lo que el Señor me enseñó y cómo Él ha obrado en mi carácter, en muchos factores, en mi servicio a Dios, cómo me ha enseñado, me ha moldeado, me ha capacitado. Y nada más puedo concluir que a través de estos 4 años y de esta investigación de tesis, Dios ha sido muy bueno y termina una etapa y ahora comienza otra donde voy a servir a Dios, donde voy a plantearme cosas para Dios, para su gloria, de tal manera que pueda cumplir con lo que Dios me ha llamado. Servirle y dedicar mi vida a tiempo completo, todos los años de mi vida. Dios me llamó cuando tenía 16 años y la verdad esto para mí es una bendición. Es una experiencia maravillosa poder servir a Dios. Y desde que decidí servir a Dios, desde mi iglesia, ha sido, hasta el día de hoy, ha sido una bendición y yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muy bien, vamos a comenzar, hermano Seas, hermano Víctor Navar, con las preguntas. Si gustan, planteamos dos cada quien o ahí vamos viendo, ¿ok? Adelante, por favor, Oseas. A ver, a ver. ¿Cómo estás, Argenis? Me da gusto verte. Hola, hermano, bien. Déjame preguntarte algo muy específico. Sí. Una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el espíritu. Tú me hablas de muchas cosas en tu tesis, pero no encontré nada. ¿Cómo vas a identificar tú cuando estás viviendo en la carne y cuando estás viviendo en el espíritu en tu ministerio? Porque tú me dices que esto permita que mi ministerio se haga en el espíritu. Pero el pastor Ramos dice que la carne es carne. Sí. El pastor Ramos dice todos los días que el principal enemigo de él para vivir en el espíritu es la persona que él rasura todos los días. Quiere decir que el hecho de que seas pastor no va a acabar con las tentaciones en tu vida. Tú dices conocer, pudiste aprender más, porque inclusive el capítulo 1 es quién es el Espíritu Santo. ¿Qué plan tiene en su vida personal Argenis para no vivir en la carne y vivir en el espíritu, conociéndolo como dice que ya lo conoce hoy? Ok. En el capítulo 3, cuando hablo sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, tengo un apartado que responde su pregunta. ¿Cómo nosotros, como siervos de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, cómo podemos Dime qué página de tu tesis, aquí la tengo. Vivir en el Espíritu? Ya le digo, hermano, déjeme abrirla. Y
presento unos versículos. ¿Sí me escucho, hermano Daniel? No, no escuché la página. Trabaste un poco, continúa. Es en el capítulo 3, ya le mando la página, denme un minuto. Y en ese apartado, según Romanos capítulo 12, utilizando 3 verbos en el original, hago la conclusión o la exposición, mejor dicho, para cómo nosotros podemos evitar vivir en la carne, de tal manera que nuestro servicio a Dios y caminar cristiano pues puede ser agradable a Él, porque pues sí, vivimos en una carne. Permítame un minuto, que aquí... Okay. Ok, es la página 73, hermano. Página 73. Ujú. Ok, sí, página 62. Ahí habla sobre vivir en la carne, lo que implica, cómo nosotros podemos evitar vivir en la carne. Y ahí hice mención de 3 verbos: no conformar, no presentar y sacrificar o separar. Y a través de esas 3 palabras viene la enseñanza o la conclusión de cómo nosotros podemos vivir en el espíritu, evitando el poder de la carne. Dímela tú dímela, yo quiero que tú me la digas. Ok, bueno, en primer lugar, yo dije que era presentar. La Biblia dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Entonces, esa palabra presentar se refiere a colocar voluntariamente, o sea, no es algo que Dios nos va a obligar. Dios quiere que nosotros entendamos nuestra necesidad carnal, porque todos conocemos nuestras debilidades. Y Dios quiere que nosotros vayamos y los presentemos, así como el sacerdote en la antigüedad, él presentaba, entraba al lugar santísimo para presentar ese animal sin mancha. Dios quiere que nosotros voluntariamente vayamos al lugar santísimo y presentemos, no es como usted dice, como el pastor Ramos dice, él todos los días presenta, entiende quién es él y tiene que cortar esa hierba. Para vivir la carne es necesario, yo creo que es importante reconocer que nosotros somos carnales y cada uno tiene una debilidad, los ojos, no sé, otras cosas. Entonces, yo creo que en primer lugar debemos nosotros de presentarnos. En segundo lugar, yo creo que debemos de separarnos porque el versículo dice, no conforméis a este siglo. Entonces, esa palabra, no os conforméis, hablando de separar, esa palabra significa no tomar patrón o no moldearse al sistema mundano. Y ahí hago mención de que para no vivir en la carne debemos adaptar un patrón cristocéntrico y no un patrón mundano en nuestra vida práctica, porque de esa manera vamos a apetecer la carne. Si adaptamos en nuestra vida un patrón bíblico, será casi imposible, muy imposible, que alimentemos el espíritu y que satisfagamos los deseos de la carne. ¿Sí? Y Argenis, por último, ajá, perdón, me voy a permitir cortarte. Creo, hermano Víctor, una disculpa, que la pregunta va más enfatizada a qué va a hacer Argenis Gregorio Durán Salas ahora que salga para ser lleno del Espíritu, o sea, para que tu carne no te gobierne a ti, ¿no? Deja de hablar del debemos, del todos los cristianos tenemos que ser, habla de ti, ¿no? ¿Qué en específico tú vas a hacer? ok. Bueno, sí, en primer lugar, hermano, entender mi debilidad carnal y todos los días presentarla a Dios, entender mi debilidad carnal y presentarla a Dios y cuidarme, personalmente cuidarme de aquellas cosas que yo sé que me pueden llevar a caer, separarme de aquellas cosas, cuidarme con mi celular, cuidarme de relaciones ilícitas, cuidarme de cosas que me vayan a afectar moralmente y espiritualmente. Y evidentemente ser transformado por el poder de Dios. Y la Biblia en ese versículo hace alusión a una transformación de mente.
porque todos los pecados que nosotros ejecutamos primero comienzan en la mente. Entonces, lo que yo voy a hacer para no vivir en la carne es poder llenar mi mente de la palabra de Dios, memorizarla, vivirla, meditarla. Y pues sí, y aquí en este paquete entra tener una íntima comunión con Dios, que hoy en día pues muchas personas carecen, pero es lo que yo voy a hacer y creo que no existe otra fórmula o otra, sí, otra fórmula, otra receta. Creo que va a ser lo necesario para yo poder apaciguar mi deseo carnal. Me hubiera gustado que me dijeras, no voy a proveer para los deseos de la carne. Sí, eso implica eso. Por eso, apartarse de todas las cosas todas las cosas que son referentes a este mundo. Hermano Milan, estás muteado. Me voy a permitir hacer una pregunta y luego, hermano Seas, por favor. Ujú. Entendiendo que la base de tu tesis fue la palabra de Dios, los versículos de la palabra de Dios que estudiaste, ¿hubo algo que tú notaras, una área en específica, un aspecto que te haga falta a ti para ser más lleno del Espíritu Santo, suponiendo que ya seas lleno del Espíritu Santo? Mm, Yo creo que sí, hermano. Sí, en mi estudio me di cuenta que sí hay una área que necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que es el área ministerial y el área práctica de mi comunión íntima con Dios. Porque yo pienso y considero que yo pudiera darle más a Dios en cuanto a pasar tiempo. No digo que no lo haga, pero yo creo que puedo hacer un mayor esfuerzo para orar más, para leer más. Y en esa área me di cuenta que sí necesito mejorar. Bien. Hermano Seas, por favor. Hola, ¿qué tal, Argenis? No te Un gusto rías. estar aquí. Una pregunta sencilla, clara y concisa. Sí, En el Nuevo Testamento nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en el creyente, y obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento estaba no moraba dentro del creyente. Pero así de una manera concreta, breve y sencilla, ¿me puedes explicar cómo obraba el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento y cómo ellos podían tener victoria en sus vidas personales, ya que pues para tener victoria de nuestra carne, etcétera, se necesita la ayuda del Espíritu? Por lo sí. tanto, el Espíritu Santo obviamente trabajaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito cómo obraba el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento? Ok. Obraba a base de la obediencia. Si vemos algunos personajes que resultaron reprobados en cuanto a este tema de la obediencia, y evidentemente el Espíritu Santo, como tú dices, se apartaba de ellos, porque no moraba, sino estaba con ellos. Y el factor clave para que estuviera con ellos era la obediencia a la voz o al mandato directo de Dios. Dios le dijo a Saúl algo, Saúl no obedeció, el Espíritu se apartó de él, ¿sí? Sansón igual, él desobedeció, el Espíritu Santo llegó un momento que se apartó de él. Hubo un pasaje, una oportunidad donde el poder de Dios vino sobre él para algo en específico, pero fue cuando, cuando decidió matar a todos esos filisteos y murió. Pero el factor clave para que el Espíritu Santo usara a las personas en el Antiguo Testamento era la obediencia, porque Dios ejecutaba un mandamiento, una orden, perdón, y a través de la ejecución de ese mandamiento y de la obediencia de esa persona, Dios dotaba de su espíritu. Evidentemente esto era su poder para llevar a cabo tareas que pues, ellos en su incapacidad humana no podían hacer. Solo quiero mencionar algo en base a lo que respondiste, es a través de la obediencia. Okay. Estoy de acuerdo en eso. Entonces, para ti, de acuerdo a lo que has contestado y lo que investigaste, ¿Saúl era salvo? ¿Era creyente? Saúl sí era creyente, ¿Por qué? porque, porque la desobediencia no implica, la desobediencia no implica que
tú dejes de ser creyente o no. Y Dios no iba a ungir a alguien que no fuera un creyente para su mismo pueblo, y de hecho era el primer rey. Entonces, el asunto de que Saúl haya desobedecido no quiere decir que él no sea creyente. La otra evidencia de que Saúl, perdón, era creyente es que Dios le dio el Espíritu Santo en cierta manera, en cierto tiempo para ser utilizado por él, para que Dios lo utilizara. Ahora, Dios, no vemos en ninguna parte de la Biblia que Dios dé un creyente a alguien que no es alguien que no es judío o alguien que no es creyente. Entonces, esa es mi respuesta. Ok, muy bien. Gracias. Adelante, hermano Víctor, si me hace favor. El micro. Fíjate bien, y es la última que yo te voy a hacer. Y está Sí, hermano. facilita. Ministerialmente hablando, un experto en el Espíritu Santo. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Ujú. Resulta que tu mejor hombre diezmador cae en adulterio. Ok. Lo quieres disciplinar y se va de la iglesia. Pero tú dices, si él se va de la iglesia, mi ministerio se acaba. Porque él provee para muchas cosas. ¿Le vas a Ya, hacer ajá. caso a tu espíritu o caso a tu carne? Pero este hombre, o sea, este hombre del que estamos hablando, un ejemplo, ¿no? Mm, Tengo una pregunta. mm. Si quiere recibir ayuda o no quiere recibir ayuda. Por supuesto que quiere recibir ayuda, pero cuando tú le dices que lo vas a quitar de ser tu maestro de escuela dominical, él dice, me voy. Yo quiero seguir haciendo lo que hacía. No me castigues. Mi esposa ya me perdonó, ¿tú quién eres para reprenderme? Ah, ok, ya entendí la pregunta. Pues en ese caso, hermano, yo lo buscaría, Ujú. no, lo perdonaría, o sea, cubriría la falta. Y aunque ya no quisiera estar no quisiera estar él en la iglesia, aunque por mi parte está bien si pasa por un proceso de restauración, más primero de restauración antes que disciplina, yo creo. Y luego, si él decide irse, pero irse bien conmigo y restaurado, por mí no hay ningún problema. Por mí no habría ningún problema. Pero que me siga mandando su diezmo, ¿no? Si no va a la iglesia, si no asiste a la iglesia, a mi iglesia donde yo estoy, pues no tiene por qué darme el diezmo. A la iglesia donde él esté, con tal que su vida espiritual siga adelante y recupere su familia, que yo creo que es lo más importante, y que esté bien conmigo. O sea, yo quedar bien con él, entender de que yo no lo odio, ni quiero su muerte, sino que entiendo que falló, que cayó, pero que el Señor le puede dar otra oportunidad. ¿Eres más importante tú que Dios? No. Entonces, ¿por qué te importa tanto que esté bien contigo y no con Dios? Porque muchas veces como pastor y como imagen, la gente, los creyentes piensan que los pastores los odian porque es un escándalo lo que se arma. Porque muchos pastores, cuando el árbol cae, cuando una persona cae, hacen leña del árbol caído. Y yo personalmente odio y detesto esa manera de pensar. Yo pienso que cuando alguien cae, nuestra intención es ayudarlo, restaurarlo. Si él quiere ayuda, si él no quiere ayuda, ya no hay más nada que hacer. El Señor se encarga. Y aquí el asunto no es porque esté bien conmigo, no es tanto porque yo quede bien con él, es para que él entienda de que yo como pastor soy la imagen de Dios y que debo amarlo como Dios lo ama. Entonces, no tanto, lo digo, no tanto porque quede bien conmigo, lo digo para que él pueda ver que yo no lo odio ni lo detesto y que yo soy el representante de Dios como pastor y que no quiero su mal, sino que todo lo contrario, quiero su bien, quiero su restauración. Ujú. Achis, ¿Por qué? achis, achis. ¿Por qué, hermano?
el Espíritu siempre nos va a guiar. Amén. A ti y a mí, a dejar en alto el nombre de Dios. Tú eres la persona que Dios puso ahí, pero no eres la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza. Pero el hombre tiene que dejar que sea Dios exaltado. Está bien, está bien. Yo quería ver si tu espíritu lo ibas a poner en juego por dinero. Eso es lo que específicamente quería ver. Sí, es que, perdón, es que me trabé, como que me puse yo primero y luego Dios, pero es primero Dios y luego yo. Sí, o sea, es lo que quise expresar, pero me Pero no confundí. dijiste eso. Ahora sí baila mi hija con el Señor. Es que me estás dando a entender que estando bien contigo, no importa que no esté bien con Dios, pues agárrala. ¿O tú qué entendiste, Milan? Sí, sí, precisamente eso, Argenis, ¿no? Sí, sí, Esto que acabas de corregir es totalmente diferente a lo que se había entendido, ¿no? Porque no lo mencionaste de forma explícita, ¿no? Que primero que él se ponga a cuentas con Dios y que también sepa que en ti puede contar contigo, ¿no? Contigo como su pastor, pero que lo más importante es eso que tú mencionas, ¿no? Que se ponga a cuentas con Dios, sí, que eso fue lo restaure tu que... familia y si se logra que quede en paz contigo, ¿no? A pesar de que le quitaste el puesto, qué bueno, ¿no? Pero muchas veces no es así, porque no entendemos, como dijo hermano Víctor, queremos seguir, este hermano supuesto quería seguir con su pecado y no quería perder sus privilegios, por así decirlo, la posición que tenía. Entonces nada más hay que cuidar esa parte, Argenis. Sí, fue lo que quise, perdón, hermano, fue lo que quise expresar, pero... ¡Estás nervioso! Sí, estoy nerviosa, pero no, espero haberme explicado. Adelante, Oseas, por favor. Conciso. En el Nuevo Testamento encontramos en los Evangelios algo que Jesús menciona sobre un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu. Okay. Ese es el primero. Quiero que me expliques qué crees tú sobre la blasfemia del Espíritu, si está vigente, no está vigente, etcétera, y sobre el bautismo del Espíritu. ¿Qué es lo que tú crees sobre estos dos temas en particular, el bautismo y la blasfemia del Espíritu? Concreto, por favor. Ok. El bautismo del Espíritu Santo es la añadidura que Dios hace cuando una persona cree en Cristo, esa persona es añadido al cuerpo espiritual de Cristo. Considero que ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando una persona se añade al cuerpo de Cristo. Y en cuanto a la blasfemia, yo creo, por lo que la Biblia dice, que un cristiano no puede blasfemar, que sí sigue vigente, no podemos saber quién blasfema. Sin embargo, estoy muy convencido que ningún cristiano puede hacer la blasfemia porque es algo que se le otorga a los incrédulos. Es imposible que un cristiano blasfeme, según lo que dice la Biblia. Ok, entonces si es vigente, el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo no fue pagado en la cruz. Todos los pecados fueron pagados excepto la blasfemia del Espíritu. Te digo, es un pecado que solamente los incrédulos pueden cometer. Si ellos van a Cristo, evidentemente sí fue pagado en la cruz ese pecado, pero si ellos van a Cristo, un creyente evidentemente no podría blasfemar y no pudiera pecar de esa manera, porque él no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero si recuerdas, es un pecado, lo describe el mismo pasaje, imperdonable. Entonces, si es imperdonable y un inconverso blasfema contra el Espíritu y se acerca a Cristo, no podría ser perdonado. Habría una contradicción, ¿no crees? No, no, porque creo que es un asunto que le compete a Dios y Dios en su sabiduría lo rige. Yo creo que a ese punto no llegamos como seres humanos porque es un asunto totalmente de Dios. Como te digo, no sabemos quién blasfema y quién no. Hablando de los inconversos y el de perdonarlo es un asunto de Dios. O sea, nosotros no podemos medir a quién Dios perdona, a quién Dios no perdona, o saber si Dios perdona o no lo perdonó. Entonces, ¿por qué es imperdonable? Explícame. Mm, me da risa. ¿Por qué es imperdonable? Porque es un pecado de alta magnitud, alta gravedad, porque es una falta de respeto a Dios directamente. Es
es dedicarle las obras de Dios al diablo. Entonces, por eso es un pecado imperdonable. Es como decir que Satanás murió en la cruz por nuestros pecados. Algo así. Entonces, en conclusión, es un pecado imperdonable que sí se puede perdonar, según lo crees tú. Sí se puede perdonar, pero no es algo que nos compete a nosotros, es algo que consta de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Ok, gracias. De nada. Hermano, o sea, vamos a dejar la parte de la defensa hasta aquí. No me dejé con la duda. Entonces, si me pudiera aclarar esta parte, por favor, nada más si fue correcto o si no, como quiera, no se preocupe, no sale en el video. Personalmente, yo creo que no es un pecado vigente porque era atribuirle las obras de Cristo al diablo, no las obras específicas. Aunque Cristo es Dios, en ese momento eran específicamente las obras de Cristo al diablo. Entonces, creo yo que para que hubiese de alguna manera el pecado de la blasfemia del Espíritu, sería necesario que Cristo estuviese presente o haciendo alguna obra presente para que ese pecado se hiciera válido. Ahora, entendiendo un poco lo del apóstol Pablo, recuerde que el apóstol Pablo era fariseo y una de las cosas que los fariseos tenían como regla, y Pablo era fariseo de fariseos, era no creer realmente en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo. Prácticamente el apóstol Pablo dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador, y por lógica y por enseñanza creo que blasfemó, yo creo, muchas veces contra el Espíritu Santo, entonces pudo ser perdonado. Y fue salvo. Entonces, para mí, la blasfemia del Espíritu Santo es un pecado que actualmente no está vigente porque el requisito o el pecado en sí es atribuirle las obras de Cristo al diablo. Sí, por eso comenté que es como decir que Satanás murió en la cruz por nuestros pecados, porque me refería a Cristo, pero bueno. Sí, o sea, yo lo que creo es que Cristo debería estar presente para que ese pecado se hiciese en la segunda venida válido. Entonces, eso es lo que yo creo. Pero, muy bien. Qué interesante estas posturas, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos lograr ese entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar tu defensa hasta aquí, Argenis. Gracias por tu tiempo. Gracias, hermano Víctor. Gracias, Oseas. Permíteme. Es que hay que entender, y esto tiene que quedarle muy claro a Argenis, que si la obra del ministerio para la que él va a graduar hoy no se hace espiritualmente, va a ser imposible que él tenga éxito como pastor, como misionero o como lo que sea. Si él hace las cosas en su carne, como dice el pastor, tendrá éxito un tiempo, pero tarde o temprano va a caer. La obra del ministerio a la que él fue llamado y de la que él gradúa hoy tiene que hacerse en el espíritu. Si no, Argenis no se va a llamar Argenis Durán, se va a llamar Argenis el fracasado en la obra del ministerio. No puede. Él, hoy al graduar, acepta la condición en su vida de vivir, trabajar, actuar y comportarse bajo la ley del Espíritu Santo. Si no, jala, no jala, no jala. Está perdido, está perdido. Gracias, hermano Víctor, por ese último comentario. Y sí es cierto, ¿no? Argenis y todos tenemos que entender que nuestro papel es dejarnos ser usados por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, cederle el control en todas las áreas y Él va a decidir usarnos y en qué medida, ¿no? Pero todo dependerá en cuánto nos dejemos o cuánto le cedamos nuestro control a Él, ¿no? Hermano, ¿seas algún comentario final? Pues añadiendo lo mismo que acaba de mencionar el hermano Navar, pues es importante siempre hay como una cuestión o una controversia de a veces hablar mucho sobre el espíritu por causa del abuso de muchas denominaciones, pero siempre es bueno que, como lo hemos mencionado, que tome el control de nuestras vidas en todo sentido, en nuestro andar, en nuestro enseñar,
nuestro estudiar, como lo mencionó el hermano Rocha el miércoles, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que estudiemos o todo lo que nos preparemos, siempre consideremos antes que cualquier cosa al Espíritu Santo, y que podamos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro andar, nuestro enseñar, nuestro caminar, nuestro hablar, pues ser guiados por Él. Ese es el asunto de la doctrina. A veces no nos damos cuenta que la doctrina, más allá de ser conocimiento, la doctrina es práctica. Si no vivo lo que aprendo, no tiene mucho sentido estudiarlo, porque pues no va a ser de bendición. Y si no vivo lo que aprendo, voy a fracasar. Exactamente. Entonces, eso es todo. Me gustó esta defensa de tesis. Es la única que ha estado completo, ¿verdad? Porque se me cortó el internet. Pero es que cuando menos estudió, este muchacho estudió. Tan nervioso, pero sí estudió. Pero sería todo de mi parte. Muchas gracias, Daniel y Argenis, hermano Víctor. Pues bueno, entonces, Argenis, vamos a dejar tu defensa hasta aquí. Ya no vamos a plantear más preguntas, ¿verdad? Y vamos a terminar con una oración. Si me puedes hacer favor, primero orar, Oseas, en el sentido que ya conoces del futuro graduado, y después, hermano Víctor, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia y por el privilegio de poder tener estas actividades con el fin, Señor, de hacer todo con excelencia, hacerlo todo de la mejor manera para tu honra y tu gloria. Pido, Señor, que tú des gracia a Argenis en su vida, en lo que continúa de su preparación. Dale de tu gracia, úsale, Padre, llénale de tu espíritu. Padre, que los planes que tengan sean puestos en ti, Padre, y que tú puedas usarlo en su vida, en su ministerio, en su andar, Padre, en su testimonio, que pues como lo hemos mencionado y concluido, todo pueda ser guiado por tu espíritu, que tú le puedas usar de una manera sobrenatural donde tú le quieres usar. E igualmente, pues Padre, bendice a su familia, y pues Padre, bendice este día que es un día especial para él, que él pueda disfrutarlo, e igualmente también, Padre, pueda estar consciente de ahora la responsabilidad que tendrá como siervo tuyo de seguir haciendo tu perfecta voluntad. Padre, bendice su vida. Gracias por este tiempo. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amado Dios, muchas gracias. Gracias por este colegio. Sabemos que en la viña del Señor hay trigo, pero también hay cizaña. Sabemos que en la viña del Señor hay quienes verdaderamente van a honrar su ministerio, y hay quienes nomás estuvieron por cumplir o satisfacer un capricho, por una llamarada, por una emoción. Yo te ruego, Dios, que esta generación que hoy gradúa se distinga, se caracterice por tener gran cantidad de hombres y mujeres que se van a parar por la defensa del evangelio. El mundo está pereciendo. El mundo está muriéndose por falta de conocimiento. La mies es mucha, los obreros pocos. Permite que esta gente que hoy gradúa tenga el anhelo, Señor, de seguir adelante. Gracias por la visión del colegio. Gracias por el colegio. Gracias por permitirnos a nosotros, indignos siervos, tener parte en la preparación, en la formación de estos muchachos. Gracias. Todo esto es nuevo para nosotros. Las clases virtuales, los exámenes virtuales, las defensas de tesis, el leer, todo es nuevo. Pero, Señor, estamos sentando las bases para futuras generaciones. Yo te ruego, Dios, que sigas dando de tu gracia a este colegio. Sigue bendiciendo a la administración, sigue bendiciendo a la dirección, sigue bendiciendo al personal académico, síguenos bendiciendo a todos. Y que en todo y por todo tú seas exaltado y que tu nombre sea glorificado. Bendícenos y quédate con nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.